Matteo esperaba una transacción más. Esperaba a la hija de algún clan, una mujer curtida que supiera fingir un suspiro y cobrar un cheque sin pestañear. En cambio, Matteo recibió a Sofía. De pie en el frío ático del hotel, hundida bajo casi 20 kilos de seda blanca pesada, Sofía temblaba. No era el temblor calculado de una jugadora experimentada. Era terror puro, un miedo que le llegaba hasta los huesos. Cuando la mano de Matteo rozó el hombro desnudo de Sofía, ella se estremeció. Y ahí, de golpe, Matteo entendió la verdad: Sofía estaba intacta. Que Dios los ayudara a los dos. La pesada puerta de roble del ático se cerró con un chasquido, y el sonido retumbó como un disparo en aquella habitación enorme y vacía. Matteo dejó caer la tarjeta dorada de la llave sobre la mesa de mármol del recibidor. El golpe metálico, seco y áspero, hizo que Sofía, parada a 1 metro de distancia, se sobresaltara. Matteo no la miró de inmediato. No podía. La mandíbula le dolía después de 6 horas de sonrisas forzadas, y los músculos del cuello los tenía tan tensos como la cuerda de un piano. Se aflojó la corbata de seda arrancándola del cuello de un tirón brusco y la lanzó sobre el respaldo de un sillón, de terciopelo. El aire de la suite olía a cera de piso, al ozono del aire acondicionado central, y al aroma dulzón e imposible de ignorar de los lirios blancos. El hotel había llenado la habitación de ellos, un gesto romántico de la gerencia para los recién casados. Matteo tuvo ganas de arrastrar los jarrones al pasillo y estrellarlos contra el suelo. «Puedes quitarte los zapatos», dijo Matteo. Su voz sonaba ronca, raspada por los cigarros y los interminables brindis con grappa barata disfrazada de vino añejo. Sofía permanecía cerca de los ventanales que iban del piso al techo, con la mirada perdida en las luces naranjas y borrosas de la ciudad. Se veía ridícula. El vestido de novia era un monstruo de encaje veneciano, tul y miles de perlas cultivadas que atrapaban la luz tenue. Más que una prenda, parecía una jaula. Estaba diseñado para exhibir la riqueza del clan de su padre, para demostrar que Sofía era un activo valioso, entregado para sellar una disputa territorial. Sofía no había dicho una palabra desde que salieron del salón de la recepción. Lentamente se agachó y desabrochó las correas de sus zapatillas blancas. Se las quitó, dejándolas tiradas sobre la alfombra gruesa como 2 pájaros muertos. Al instante pareció encogerse, más pequeña todavía frente al fondo de aquella ciudad oscura y extensa. Matteo caminó hacia el minibar. El único sonido en la habitación era el tintineo de las pinzas de hielo contra el cristal. Se sirvió 2 dedos de whisky escocés, sin molestarse en ofrecerle nada a Sofía. Él creía conocer a las de su tipo. O eso pensaba. Las hijas de los clanes estaban criadas para esto, mujeres pulidas y cínicas, vestidas de Prada, que manejaban autos alemanes y entendían la matemática brutal de su mundo. Se casaban por poder, cerraban los ojos en la oscuridad y gastaban el dinero de sus maridos en pleno día. Era una transacción limpia, sin sangre de por medio. Matteo dio un largo trago de licor. Le quemó la garganta, abriéndose paso entre el sabor persistente del pastel de bodas y la hipocresía. «El dormitorio está por allá», dijo Matteo, señalando con el vaso pesado hacia unas puertas dobles. «Te doy 10 minutos para que te quites eso». Sofía no se movió. Sus hombros desnudos y empolvados subían y bajaban en un ritmo entrecortado y superficial. El aire de la habitación se sintió de pronto espeso, sofocante. Matteo observó una gota de condensación resbalar por el costado de su vaso, congelándose contra su pulgar. «Sofía», dijo su nombre sin rodeos. No era una petición. Sofía se giró. Tenía el rostro pálido, el maquillaje pesado de novia resaltando contra su piel sin color. El cabello oscuro estaba recogido en una estructura elaborada y dolorosa de rizos y laca. Miró a Matteo con unos ojos demasiado abiertos, demasiado oscuros. No había desafío en ellos, ni seducción calculada. Solo una energía frenética, de animal acorralado. «El cierre», susurró Sofía. Su voz era delgada, rasposa. «¿Es que?» «No lo alcanzo». Matteo exhaló con fuerza por la nariz. Dejó el vaso sobre la cómoda. «Date la vuelta». Cruzó la habitación. La alfombra se tragaba sus pasos. Al colocarse detrás de Sofía, el olor de ella lo golpeó,
No eran los perfumes caros y sintéticos que usaban las mujeres con las que él solía estar. Sofía olía a sudor, a pánico, y a un rastro tenue de jabón de lavanda. Era demasiado humano. Matteo llevó las manos hacia la parte superior del vestido. Sus nudillos rozaron la piel de la espalda de Sofía, y ella se sacudió como si le hubieran acercado un fósforo a la piel. Matteo se detuvo, con las manos suspendidas en el aire. «Quédate quieta», murmuró. Encontró la pestaña metálica oculta del cierre, enterrada bajo capas de encaje rígido. Tiró hacia abajo. Los dientes del cierre se separaron con un sonido brusco, desgarrador. Cuando el corpiño rígido se aflojó, Sofía soltó un aliento que parecía haber estado conteniendo por horas. El vestido no cayó solo, era demasiado pesado, armado con ballenas y alambre. «Empújalo hacia abajo», indicó Matteo, dando un paso atrás. No quería tocarla más de lo necesario. Esto era un deber, una casilla que marcar. Las familias exigían la consumación para cerrar el tratado. Antes de la mañana siguiente, las sábanas debían mostrar la prueba. El matrimonio debía quedar legalmente sellado a los ojos de los viejos que gobernaban sus vidas. Sofía movió los hombros, empujando la tela pesada hacia abajo. El vestido se acumuló a sus pies en un charco enorme y brillante. Sofía salió de él, dejando atrás la jaula. A Matteo se le cortó la respiración, un sobresalto involuntario. Sofía no llevaba lencería de encaje francés importado. No había ligueros, ni sedas transparentes diseñadas para provocar. Sofía llevaba ropa interior de algodón blanco, sencilla, utilitaria, del tipo que usaría una colegiala. Su piel estaba cubierta de una fina capa de piel de gallina. Se le veían las costillas subir y bajar bajo la luz dura del techo. Sofía se cruzó de brazos sobre el pecho, temblando, aunque la habitación estaba cómodamente cálida. Matteo se quedó mirando las líneas marcadas de sus clavículas, la piel amoratada bajo sus ojos. Un sentimiento frío y feo comenzó a enroscarse en su estómago. Una desconexión repentina y brutal entre el mundo que él conocía y la realidad que tenía delante, descalza. «Ve a la cama», dijo Matteo. Su voz bajó una octava, perdiendo su filo cortante. Sofía asintió una sola vez, con un movimiento brusco, casi mecánico, y caminó hacia las puertas dobles. El dormitorio estaba envuelto en sombras, iluminado apenas por el resplandor de la ciudad que se filtraba por las cortinas translúcidas. La cama era enorme, una extensión de sábanas blancas impecables que parecía más un altar que un lugar para dormir. Sofía se sentó al borde del colchón. No se cubrió con las mantas. Solo se quedó ahí, aferrando el borde de la cama con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El silencio era pesado, roto apenas por el zumbido de los ductos de aire y el aullido lejano y amortiguado de una sirena de policía, muchos pisos más abajo. Matteo la siguió adentro. Se desabotonó la camisa, se quitó la lana costosa y la lanzó sobre un banco. Era un hombre forjado por la violencia. Su torso estaba marcado con cicatrices desvanecidas, recuerdos de una vida a la que Sofía ahora estaba permanentemente atada. Matteo esperaba que ella apartara la mirada, que mostrara asco o indiferencia educada. Pero Sofía se quedó mirando fijamente la cicatriz de un cuchillo en sus costillas, siguiendo la línea irregular con una fascinación mórbida y aterrada. Matteo se sentó junto a ella. El colchón se hundió bajo su peso. Sofía de inmediato desplazó su peso en dirección contraria, alejándose de él. «Relájate», dijo Matteo. Sonó como una orden, no como un consuelo. Matteo no sabía cómo consolar. Sabía cómo romper, cómo negociar, cómo intimidar. La ternura era un idioma extranjero que nunca se había molestado en aprender. Extendió la mano y le sostuvo la mandíbula. La piel de Sofía estaba helada. Ella cerró los ojos con fuerza, las pestañas temblando furiosamente contra sus mejillas. Se estaba preparando para el golpe. Matteo frunció el ceño. Esto estaba mal. El ritmo estaba completamente equivocado. Se inclinó y presionó su boca contra la de ella. Fue como besar una estatua. Los labios de Sofía estaban apretados, inflexibles. No hubo un aliento entreabierto, ninguna entrega al contacto. Sofía se quedó rígida, soportándolo.
Matteo deslizó la mano hacia la nuca de Sofía, intentando inclinarle la cabeza hacia atrás, tratando de forzar algún tipo de reacción. Su pulgar rozó el pulso errático que latía en la garganta de Sofía. Iba tan rápido que parecía un pájaro atrapado bajo un cristal. Matteo se apartó. «Mírame», ordenó, con la voz convertida en un rumor grave en la habitación silenciosa. Sofía abrió los ojos. Estaban húmedos. Las lágrimas todavía no caían, pero estaban ahí, acumulándose en las esquinas, atrapando la luz tenue. El pecho de Matteo se apretó. Primero brotó la irritación. Irritación hacia el padre de Sofía, hacia la situación, hacia la realidad desordenada y complicada de una novia llorando. Matteo movió la rodilla, rozando el muslo de Sofía. Deslizó la mano por el costado de ella, apoyando la palma plana sobre su estómago. Los músculos de Sofía se contrajeron bajo el contacto. Matteo la empujó suavemente hacia atrás. Sofía se dejó acomodar, quedando de espaldas sobre el colchón, mirando el techo como una paciente esperando el bisturí del cirujano. Matteo se colocó sobre ella, apoyando los brazos a ambos lados de su cuerpo. La miró, la línea tensa de su boca, la manera superficial en que su pecho subía y bajaba. Deslizó la mano más abajo, rozando la cadera de Sofía. Ella soltó un jadeo agudo y ahogado y cerró las piernas de golpe. No fue un gesto pudoroso. Fue un reflejo violento e involuntario. Las manos de Sofía volaron hacia abajo, aferrando la muñeca de Matteo con una fuerza sorprendente, clavándole las uñas en la piel. «No», dijo Sofía, ahogada. La palabra salió como un sollozo. Matteo se congeló. El pulso le retumbaba en los oídos, pesado y denso. Miró las manos de Sofía, blancas de tanto apretar su muñeca, y luego su rostro. El terror en sus ojos no era simple nerviosismo de noche de bodas. Era el pánico primitivo de lo absolutamente desconocido. Las piezas se encajaron de golpe. La ropa interior de algodón sencillo, la rigidez física extrema, el hecho de que su padre la había mantenido encerrada en una finca en Palermo, supuestamente por su seguridad, mientras el resto de la familia manejaba las calles. «Sofía», dijo Matteo, con la voz de pronto hueca. «¿Cuántos años tienes?» Sofía tragó con fuerza, y las lágrimas finalmente se derramaron por sus sienes, empapando la funda de la almohada. «20», susurró. «Y antes de mí». Matteo no logró terminar la frase. El absurdo le dejó un sabor metálico en la boca. Sofía sacudió la cabeza, un movimiento frenético de lado a lado sobre la almohada. «Nadie. Nunca. Solo. Por favor, termina con esto de una vez». Las palabras golpearon a Matteo como un puñetazo físico. Terminar con esto. Como si fuera un castigo. Como una golpiza. Matteo arrancó su mano del agarre de Sofía y se levantó de la cama de un impulso. Retrocedió tropezando, golpeándose las pantorrillas contra el borde de una pesada cómoda de roble. El impacto le mandó un dolor sordo por las piernas, pero apenas lo registró. Se quedó mirando a Sofía, acurrucada de lado, protegiéndose ahora a sí misma. Matteo tenía 28 años. Había matado hombres. Había ordenado la destrucción de bodegas, arruinado vidas, manipulado la ley, y se había acostado con mujeres que sabían exactamente qué querían de él y cómo conseguirlo. Era un monstruo. Sí. Pero era un monstruo con código. Él no le quitaba nada a quien no tenía nada que dar. El padre de Sofía le había vendido a una virgen, un sacrificio entregado a un carnicero para saldar una deuda. Una ola de náusea recorrió a Matteo, rápidamente devorada por una furia cegadora. No era una ira fría y calculada. Era caliente, desordenada, completamente fuera de su control. Se giró y estrelló el puño contra la cómoda de roble. La madera no cedió, y la piel sobre sus nudillos se abrió, el dolor ardiendo agudo por su antebrazo. Sofía se estremeció violentamente ante el ruido, soltando un pequeño chillido de terror, subiendo las rodillas hasta el pecho. «No te muevas», gruñó Matteo. Las palabras se le desgarraron de la garganta. No le estaba gritando a ella, pero no lograba controlar el volumen de su voz. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Caminó hacia la ventana, se pasó una mano por el pelo,
apretando los mechones lo suficiente para dolerle. Quería destrozar la habitación del hotel entera. Quería arrastrar al padre de Sofía fuera de la casa de seguridad donde estuviera escondido y molerlo a golpes, hasta dejarlo inconsciente. Volvió a mirar hacia la cama. Sofía temblaba tan fuerte que el colchón vibraba. Se veía increíblemente pequeña. La furia dentro de Matteo cambió de pronto, fracturándose en algo más oscuro, más pesado, posesividad. Una culpa sombría y retorcida mezclada con un impulso repentino y abrumador de protegerla del mismo mundo que él dirigía. Había perdido el control. El jefe distante y pragmático había desaparecido, dejando en su lugar a un hombre asfixiándose en una habitación de hotel junto a una chica aterrorizada que, legalmente, ya era suya, y a quien de pronto, desesperadamente, no quería romper. La sangre goteaba de sus nudillos. Una gota. 2. Caían sobre la gruesa alfombra beige con un silencio sordo y pesado, hundiéndose en las fibras y dejando manchas oscuras e irreversibles. Matteo observó caer la segunda gota. La prueba visual y rítmica de su propio pulso lo ancló, alejándolo del borde ciego e incandescente de su temperamento. Detrás de él, en la cama, Sofía soltó un aliento entrecortado y tembloroso. Sonó como una bisagra oxidada cediendo. Matteo no se dio vuelta. No podía. Si volvía a mirarla, acurrucada y preparándose para una violación, iba a salir por la puerta, bajar en el ascensor al vestíbulo y manejar directo a la finca del padre de Sofía con un arma cargada. En cambio, entró al baño de la suite. Empujó la pesada puerta de vidrio con el hombro, sin querer manchar de sangre la manija. Las luces fluorescentes se encendieron automáticamente, con un zumbido áspero y estéril que le lastimó los ojos. Se inclinó sobre el lavamanos de mármol y puso la mano bajo el grifo, girando el agua fría al máximo. El chorro helado golpeó su piel abierta. Le ardió como el infierno. Lo agradeció. El dolor físico era limpio, simple. Tenía sentido. El remolino rosado del agua se fue por el desagüe de acero inoxidable, arrastrando la evidencia inmediata de su pérdida de control. Matteo se miró en el espejo. Su mandíbula estaba cubierta de barba oscura. Sus ojos eran duros, exhaustos, marcados por sombras profundas. Parecía exactamente el ejecutor brutal en el que se había convertido durante la última década. No era de extrañar que Sofía estuviera aterrada. Él era aterrador. Tomó una toalla blanca gruesa del toallero y la envolvió con fuerza alrededor de su puño, aplicando presión para detener el sangrado. Luego abrió su bolso de cuero que estaba sobre el mueble del baño. Rebuscó más allá de la pistola enfundada en los cargadores de repuesto, sacando una camiseta gris de algodón, ya desteñida. Volvió al dormitorio. Sofía no se había movido ni un centímetro. Seguía acurrucada de costado, los brazos envolviendo sus costillas a la defensiva, mirando fijamente a la pared. La ropa interior blanca de algodón la hacía parecer una niña jugando a disfrazarse dentro de una pesadilla. Matteo se detuvo a los pies de la cama. Lanzó la camiseta gris. Cayó suavemente sobre el colchón, junto a la cadera de Sofía. Póntela, dijo. Su voz sonaba completamente plana. La furia se había ido, reemplazada por un agotamiento pesado y sofocante. Sofía se sobresaltó al oírlo, con los ojos moviéndose hacia su rostro, luego hacia la camiseta, luego hacia su mano envuelta en la toalla ensangrentada. No alcanzó el algodón. No voy a mirar, añadió Matteo, dándole la espalda y caminando hacia el sillón de terciopelo junto a la ventana. Solo póntela, Sofía. Se sentó pesadamente en el sillón, el terciopelo aplastándose bajo su peso. Mantuvo la mirada fija en el horizonte de la ciudad. Las sirenas aullaban otra vez, distantes y anónimas. Escuchó el crujido de la tela detrás de él. Tomó mucho tiempo. Sofía temblaba tanto que él podía oír el leve y desigual movimiento de los resortes del colchón. Cuando el crujido cesó, el silencio se estiró, espeso y sofocante. Tu padre, habló finalmente Matteo, hacia el cristal de la ventana, me dijo que tú entendías cómo funcionaba esto. Me dijo que comprendías el arreglo. Lo entiendo, respondió la voz de Sofía desde la cama, delgada y débil. Matteo giró la cabeza, mirándola por encima del hombro. La camiseta la envolvía por completo.
El cuello colgaba de un lado, dejando ver una clavícula filosa, y las mangas le cubrían los dedos varios centímetros de más. El algodón gris hacía que su piel se viera aún más pálida, pero al menos estaba cubierta. Al menos la exposición clínica y brutal había terminado. «¿Entiendes el arreglo?», repitió Matteo, las palabras sabiéndole a ceniza. «Siquiera sabes quién soy yo». Sofía tragó saliva, la garganta moviéndose visiblemente. «Eres Matteo. Manejas los muelles. Destruiste a la familia Rossi el año pasado». «Maté a la familia Rossi el año pasado», corrigió Matteo, brutalmente honesto. No tenía sentido suavizarlo. «Y tu padre te entregó a mí, a un hombre que descuartiza a sus rivales, sin siquiera mencionar que te tuvo guardada en una caja de cristal toda tu vida». Sofía bajó la mirada a su regazo. Tenía las manos enterradas en las mangas demasiado largas, retorciendo la tela en nudos. Dijo que eso me hacía más valiosa. Un activo impecable para sellar el tratado. Las palabras revolvieron el estómago de Matteo. Un activo impecable. Como un auto clásico o un diamante sin tallar. «¿Y pensaste que yo iba a cobrarte esta noche?», dijo Matteo. Sofía levantó la vista, sus ojos oscuros destellando con un chispazo repentino y desesperado de confusión. «¿No vas?» «No», la palabra salió de la boca de Matteo antes de que pudiera siquiera procesar la implicación. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, la mano vendada latiendo al ritmo de su corazón. «No violo a chicas aterradas, Sofía. Mato a hombres que me traicionan. Extorsiono negocios. Hago un montón de cosas imperdonables. Pero esto no lo hago». Sofía se quedó mirándolo. El aire de la habitación pareció detenerse. Ella intentaba leerlo, buscando en su rostro la mentira, la trampa. En su mundo, la compasión siempre era el preludio de una crueldad más profunda. «Pero el contrato», susurró Sofía, su voz cayendo a un murmullo frenético. «Las familias esperan. Necesitan prueba mañana». Matteo se miró la mano derecha. La toalla blanca ya florecía con un nuevo círculo rojo oscuro. «Deja que yo me preocupe por mañana», dijo. Recostó la cabeza contra el sillón de terciopelo y cerró los ojos. «Duerme». Para las 3 de la madrugada, la temperatura en el ático había bajado. El aire acondicionado central era agresivo, bombeando un flujo constante de frío artificial hacia la habitación. Matteo no se había movido del sillón de terciopelo. Tenía los ojos abiertos, siguiendo el lento avance de los faros de los autos en la autopista, muchos pisos más abajo. Su mano derecha latía con un dolor sordo y persistente que le subía por el antebrazo. La toalla estaba empapada, la sangre secándose en una costra oscura y rígida. En la cama, Sofía yacía completamente quieta. No estaba dormida. Matteo lo sabía. Su respiración era demasiado controlada, demasiado superficial. Fingía estar dormida, con la esperanza de que el depredador en la esquina de la habitación perdiera el interés. Matteo dejó escapar un suspiro lento, el sonido rasgando fuerte en el silencio. Se levantó del sillón, las articulaciones crujiendo rígidas por el ángulo incómodo. Al ponerse de pie, la respiración de Sofía se agitó, un sonido diminuto e involuntario. Matteo lo ignoró. Caminó hacia el minibar, pasó de largo el licor y encontró la pequeña tetera eléctrica. La llenó con agua embotellada y la encendió. El zumbido creciente del agua calentándose llenó el espacio. Un ruido extrañamente doméstico en medio de una transacción de mafia. Rasgó el envoltorio de una bolsita de té de menta, la dejó caer en una taza de cerámica y esperó. El olor a menta llenó el aire, agudo, medicinal, limpio. Cortó el aroma empalagoso de los lirios del hotel. Sirvió el agua, retiró la bolsita y caminó hacia la cama. Se detuvo a 1 metro de distancia. «Siéntate», dijo en voz baja. Los ojos de Sofía se abrieron de golpe. Vaciló, y luego lentamente se incorporó, arrastrando consigo el edredón blanco grueso, sosteniéndolo contra su pecho como un escudo. Matteo dio un paso adelante y colocó la taza caliente sobre la mesa de noche de roble, junto a ella. «Bébetelo», dijo, dando un paso deliberado hacia atrás, dándole espacio. «Estás temblando. Tienes los labios morados».
Sofía miró la taza humeante, luego a él. Extendió los dedos, pálidos y temblorosos, y los envolvió alrededor de la cerámica. El calor pareció anclarla. Se la llevó a los labios y tomó un sorbo pequeño. Matteo observó su garganta moverse al tragar. Mejor. Sofía asintió una vez, con un movimiento brusco. Gracias. Era lo primero educado que había dicho en toda la noche. La normalidad de aquello resultaba desconcertante. Matteo se dio vuelta para volver a su sillón, pero la voz de Sofía lo detuvo. Estás sangrando en la alfombra. Matteo se detuvo, mirando hacia abajo. Había apretado el puño sin darse cuenta, y una gota fresca de sangre había atravesado la toalla ya endurecida, salpicando la alfombra. Es problema del hotel, murmuró. Se va a infectar, dijo Sofía. Su voz sonaba un poco más firme ahora, calentada por el té, o quizás por la comprensión de que Matteo no la había atacado en la oscuridad. Matteo soltó una risa seca, sin humor. He tenido cosas peores. Lo sé, Sofía miró su pecho, las cicatrices parcialmente visibles donde la camisa estaba desabotonada. Pero no puedes dejarlo así, envuelto en una toalla sucia. Dejó el té sobre la mesa de noche. Empujó el edredón a un lado y deslizó las piernas fuera de la cama. La camiseta gris se le subió un poco por los muslos. Se puso de pie, los pies descalzos hundiéndose en la alfombra, y caminó hacia el baño. Matteo la observó, completamente desconcertado. Sofía le tenía terror, y sin embargo caminaba con determinación. Un momento después, Sofía regresó cargando un pequeño botiquín de plástico que debió haber encontrado bajo el lavamanos del baño. Se detuvo a unos pasos de él, otra vez con la postura rígida. Señaló el borde de la cama. Siéntate, dijo. No era una orden. Era una petición nerviosa. Matteo la miró. Podía haberle dicho que no. Podía haberle dicho que volviera a la cama. Pero lo absurdo de la situación, la novia virgen ofreciéndose a hacer de enfermera del jefe de un clan en su noche de bodas, lo dejó paralizado. Caminó hasta la cama y se sentó en el borde. Sofía arrastró la silla del escritorio y se sentó frente a él. Sus rodillas quedaron a centímetros de distancia. Matteo podía volver a olerla, el jabón de lavanda persistente ahora enmascarado por la menta aguda, y bajo todo eso, el rastro agrio de la adrenalina desvaneciéndose. Sofía extendió las manos. Se quedaron suspendidas en el aire un segundo, temblando levemente, antes de que ella tomara con delicadeza el puño vendado de Matteo. Sus dedos estaban helados. Matteo tomó aire entre dientes, no por el dolor en la mano, sino por el contraste repentino y sorprendente de su contacto. No era violento. No era transaccional. Sofía desenvolvió con cuidado la toalla ensangrentada. La tela tiraba de la piel coagulada sobre los nudillos de Matteo, y él se estremeció. Sofía se congeló, mirando hacia arriba, hacia su rostro, con los ojos oscuros muy abiertos. Perdón, susurró. Sigue, dijo Matteo, la voz tensa. Sofía terminó de retirar la toalla, dejando expuesta la carne desgarrada e hinchada sobre los nudillos. La madera de la cómoda se había astillado, dejando pequeñas esquirlas dentro de los cortes. Sofía abrió el botiquín. Sacó un frasco pequeño de antiséptico y una pila de gasas. Esto va a arder, advirtió, destapando el frasco. Vertió el líquido transparente sobre los nudillos de Matteo. Ardió como fuego. La mandíbula de Matteo se cerró de golpe, los músculos saltando en su mejilla, pero no apartó la mano. Sofía tomó unas pinzas plásticas y se inclinó más cerca. Su cabello, el peinado elaborado ya deshaciéndose en mechones desordenados, rozó el antebrazo desnudo de Matteo. El roce fantasmal envió un impulso extraño por su columna. Sofía trabajó en absoluto silencio, con el ceño fruncido en concentración, retirando dos pequeñas astillas de roble de la piel desgarrada. Matteo observó su rostro. El maquillaje pesado de novia estaba corrido, el rímel deshaciéndose bajo sus ojos. Se veía exhausta, magullada por el peso emocional de las últimas 24 horas. Y sin embargo sus manos se mantenían sorprendentemente firmes mientras trabajaba sobre él. Limpió el exceso de sangre con un trozo limpio de gasa, luego desenrolló una venda blanca,
envolviéndola con fuerza pero con cuidado alrededor de la mano de Matteo, asegurándola con cinta. Cuando terminó, no lo soltó de inmediato. Se quedó ahí, sus manos pequeñas y pálidas sosteniendo la mano grande y vendada de Matteo. Matteo miró sus manos unidas. El silencio entre ellos había cambiado. Ya no era el silencio ensordecedor y cargado de pánico del recibidor. Era pesado, cauteloso, e intensamente complicado. Mañana por la mañana, dijo Matteo suavemente, rompiendo la quietud, voy a cortarme el brazo. Vamos a poner la sangre en las sábanas. Vamos a llamar a recepción, dejar que las mucamas se las lleven, y el rumor llegará a los jefes antes de que terminemos de desayunar. Sofía levantó lentamente la mirada de la mano de Matteo hacia sus ojos. El miedo seguía ahí, acechando en el fondo, pero algo más se le había sumado. Una confusión profunda y dolorosa. ¿Por qué haces esto?, preguntó Sofía. Matteo retiró la mano, rompiendo con suavidad el contacto físico. Se puso de pie, devolviendo la distancia segura de la habitación entre ambos. Porque, dijo, mirando la toalla manchada de sangre tirada en el suelo, me niego a ser exactamente lo que ellos creen que soy. El amanecer no llegó limpio. Se filtró a través de las cortinas translúcidas del hotel en un amarillo sucio, deslavado por el smog. Matteo ya estaba despierto. No había dormido, solo había existido en un estado suspendido de hipervigilancia dentro del sillón de terciopelo. Su mano derecha latía con un ritmo metronómico constante. Un dolor sordo sincronizado con los latidos de su corazón. La cinta médica blanca que Sofía le había puesto horas antes ahora mostraba un anillo tenue y oxidado, de un marrón débil en el centro. ¿Se levantó? La parte baja de la espalda protestó, los músculos rígidos e inflexibles por el ángulo incómodo del sillón. El aire del ático se sentía viciado, con un leve olor a escape de la ciudad, sudor seco y el fantasma persistente y agudo del té de menta. Sofía seguía dormida. Se había retirado al extremo más lejano del colchón enorme, enroscada alrededor de una almohada de repuesto. La camiseta gris de algodón se le había enredado en los muslos, subiendo y bajando con su respiración lenta y uniforme. El agotamiento finalmente había vencido al terror, arrastrándola a una inconsciencia pesada y sin sueños. Matteo la observó por un largo momento. Luego caminó hacia su bolso de cuero, apoyado sobre el portaequipajes. Pasó de largo el peso de su pistola enfundada y buscó en el bolsillo lateral estrecho, sus dedos cerrándose sobre el acero frío de una navaja negra plegable. Caminó hacia el lado de la cama donde se suponía que debía haber pasado la noche. Las sábanas de ese lado estaban impecables, imperdonablemente, peligrosamente limpias. En su mundo, la falta de evidencia era una condena. Deslizó el pulgar contra el mecanismo. La hoja se abrió con un chasquido silencioso y letal. Era una herramienta que solía reservar para cortar bridas plásticas o forzar cajas de madera en los muelles. Matteo extendió el antebrazo izquierdo sobre el colchón. No dudó. Presionó el filo afilado de la hoja contra la parte carnosa y baja de su brazo, justo debajo del codo, y tiró. El corte fue superficial, pero perfectamente medido, unos 8 centímetros. El dolor fue inmediato y agudo, un tajo limpio que ardió al instante. La sangre brotó en una línea gruesa, un carmesí brillante e impactante contra su piel aceitunada. Giró el brazo, dejando caer las gotas pesadas y tibias sobre el algodón de alto con teó de hilos, blanco. Una gota, 3, 5. Bajó el brazo y untó ligeramente la sangre acumulada con el dorso del pulgar. Necesitaba que se viera desordenado, orgánico. Necesitaba que pareciera la pérdida violenta de inocencia que el clan esperaba. Un jadeo brusco rompió el silencio detrás de él. Matteo no se sobresaltó. Terminó de limpiar el filo ensangrentado de la navaja con un pañuelo de la mesa de noche y la cerró de un chasquido. Presionó el pañuelo contra el brazo sangrante y se dio vuelta. Sofía estaba incorporada sobre un codo. Su cabello era una maraña oscura y caótica, y cualquier rastro de sueño había desaparecido de sus ojos por completo. No lo miraba a él. Miraba la mancha roja vívida floreciendo sobre las sábanas, el color abandonando su rostro por completo. Cumpliendo mi palabra, dijo Matteo. Su voz sonaba seca y áspera por la falta de sueño. Entró al baño, abrió el grifo y tomó una toallita blanca.
La pasó bajo el agua fría, la escurrió, y la presionó con fuerza contra el corte en su brazo para detener el flujo. Cuando regresó al dormitorio, Sofía seguía sin moverse. Todavía miraba la sangre. Levántate, instruyó Matteo, arrojando el pañuelo ensangrentado al cesto de basura. Ve a ducharte. Las mucamas llegan en 20 minutos. Sofía lo miró. La realidad de la transacción, la prueba biológica cruda exigida por los hombres dueños de sus vidas, pareció golpearla de nuevo con toda su fuerza. No se veía aliviada de haber sido perdonada. Se veía profundamente nauseada por la mecánica de la mentira. «Te cortaste», susurró Sofía, con la voz frágil. «Cicatriza», dijo Matteo, con un tono plano, descartando la preocupación. Caminó hacia el closet a sacar una camisa limpia. «Ve. El agua se enfría si esperas demasiado». Sofía salió corriendo de la cama, sus pies descalzos golpeando la alfombra en silencio, y desapareció en el baño. Un momento después, el sonido pesado del agua contra las baldosas resonó por toda la suite. Matteo tomó el teléfono del hotel y marcó a recepción. El agua enmascaraba su conversación. Pidió huevos, embutidos curados, café negro, y le dijo al conserje que dejarían la habitación antes de las 9. Luego bajó la voz deliberadamente. «Las sábanas de la suite principal necesitan cambio inmediato», dijo. El código era sutil, pero el conserje, generosamente propinado y cuidadosamente vetado por el clan, entendió perfectamente. «Enseguida, señor». «Felicidades otra vez». Matteo colgó con un sabor amargo en la boca. Cuando Sofía salió del baño 30 minutos después, el carrito de servicio a la habitación ya estaba en el pequeño rincón del comedor. Olía intensamente a granos de espresso tostados y a cerdo salado. Sofía se había puesto su propia ropa, un vestido azul marino sencillo y conservador. Su cabello estaba peinado, liso y mojado contra el cuero cabelludo. Despojada de la armadura nupcial, se veía increíblemente joven. «Come», ordenó Matteo, señalando las tapas plateadas. Sofía se sentó frente a él, en la pequeña mesa de vidrio. Tomó un pedazo de pan tostado y mordisqueó una esquina. Sus ojos no dejaban de mirar hacia el brazo izquierdo de Matteo. Él se había arremangado la camisa blanca limpia sobre un vendaje nuevo y ajustado. «¿Les va a creer?», preguntó Sofía en voz baja, con la mirada fija en el plato. Matteo tragó un sorbo de café ardiente y amargo. Le quemó, despertando sus nervios entumecidos. «El conserje se llevó las sábanas hace 10 minutos. Mi segundo al mando recibirá la llamada del gerente del hotel antes de que lleguemos al vestíbulo. Para cuando estemos en mi finca, será un hecho histórico establecido». Sofía tragó con dificultad, el pan seco visiblemente atascado en su garganta. «¿Y si lo descubren?». Matteo dejó su taza sobre la mesa. La porcelana chocó con fuerza contra el plato, un sonido áspero que hizo que Sofía tensara los hombros. «No lo harán», dijo Matteo, inclinándose hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre el vidrio. «A menos que tú hables». «Yo no lo haría», dijo Sofía rápidamente, el pánico volviendo a encenderse en sus ojos oscuros. «Lo sé», no era un cumplido. Era una evaluación precisa de su instinto de supervivencia. «Escúchame. Cuando salgamos por esas puertas, empieza la actuación. Eres mi esposa. Eres la mujer que selló la alianza territorial. No miras al suelo. No te sobresaltas cuando mis hombres te hablen. Actúas como si pertenecieras a mi lado. Porque a partir de ahora, así es». «Entendido». Sofía lo miró. El peso enorme del papel que él le estaba entregando cayó sobre la habitación. Asintió lentamente. «Dilo», presionó Matteo, la voz bajando a un registro exigente. «Lo entiendo», susurró Sofía. Matteo se puso de pie, arrojando una servilleta blanca arrugada sobre la bandeja. «Bien. Ponte los zapatos. Volvemos al mundo real». El descenso en el ascensor de vidrio fue silencioso, con esa presión que se siente en los oídos. Bajaron 30 pisos en menos de un minuto. Matteo se paró hombro con hombro junto a Sofía. No la miraba, pero podía sentir la tensión rígida vibrando en el cuerpo de ella.
Mientras el contador digital de pisos descendía hacia el vestíbulo, Matteo extendió la mano y tomó la de Sofía. Ella se sobresaltó levemente, sus dedos poniéndose rígidos dentro del agarre de él. Su piel seguía fría. «Relaja la mano», murmuró Matteo, con la mirada fija en las puertas cromadas y pulidas. «Somos recién casados. Se supone que debes verte como si hubieras sobrevivido a la noche», con una sonrisa. Sofía soltó un aliento tembloroso y forzó los dedos a relajarse, dejando que su mano descansara torpemente en la de Matteo. Se sentía como sostener la mano de un maniquí, pero se vería bien ante un observador casual. Las puertas del ascensor se abrieron con un timbre suave. El vestíbulo del hotel estaba agresivamente iluminado, inundado de luz matutina que rebotaba en los pisos de mármol. Dos hombres con trajes oscuros y a medida esperaban cerca de las puertas giratorias. No eran seguridad del hotel. Uno de ellos, de hombros anchos y nariz aplastada, llamado Carmine, dio un paso adelante. Le dedicó a Matteo un breve gesto respetuoso de asentimiento, y luego bajó la mirada hacia Sofía. La mirada fue completamente distinta, evaluadora, calculadora, vagamente depredadora. El agarre de Matteo sobre la mano de Sofía se apretó instintivamente. Le lanzó a Carmine una mirada tan dura y plana que el otro hombre bajó la vista al suelo de inmediato. «El auto está afuera, jefe», murmuró Carmine. «Vamos», dijo Matteo, tirando de Sofía hacia adelante. Cruzaron las puertas giratorias. El aire de la mañana los golpeó como una toalla caliente y húmeda. Olía a escape, a asfalto caliente, y al tinte metálico de la ciudad. Una camioneta negra, fuertemente blindada, esperaba con el motor encendido junto a la acera, ocupando dos espacios de ballet. Carmine abrió la pesada puerta trasera. Requirió un esfuerzo visible, la puerta estaba forrada con más de 5 centímetros de acero balístico. Matteo guió a Sofía primero hacia adentro, luego subió junto a ella. La puerta se cerró de golpe con un ruido sordo y hermético, cortando de inmediato el ruido de la calle. El interior de la camioneta olía intensamente a cuero costoso y, tenuemente, a aceite de arma. Los vidrios estaban tan oscuros que la mañana brillante de afuera se veía magullada, violeta. Carmine se subió al asiento del conductor, poniendo el auto en marcha. Miró por el espejo retrovisor. «Directo a casa». «Directo a casa», confirmó Matteo. El viaje duró 40 minutos. Dejaron atrás la trama densa de la ciudad, pasando a la autopista, rumbo a las fincas extensas y aisladas de la cordillera del norte. Sofía iba apretada contra la puerta del copiloto, con la mirada fija en la ventana oscurecida. No había dicho una palabra desde la habitación del hotel. Matteo observó su reflejo en el vidrio. Se veía increíblemente pequeña contra la pesada armadura del vehículo. Comprendió, con una claridad repentina y brutal, exactamente hacia qué la estaba llevando. Sofía había vivido en una jaula dorada en Palermo, alejada de la sangre y de los negocios. Ahora se dirigía al epicentro de una zona de guerra. La camioneta redujo la velocidad, desviándose de la carretera principal hacia un camino privado de asfalto que serpenteaba entre árboles añejos y frondosos, que ocultaban por completo la propiedad desde la calle. 1,5 kilómetros después, llegaron a los portones, monstruosidades de hierro forjado flanqueadas por altos muros de piedra, coronados con discretas espirales de alambre de púas. Dos hombres con rifles automáticos colgados casualmente del pecho salieron de una garita reforzada. Reconocieron el auto, saludaron a Carmine con la cabeza, y activaron la apertura de los portones. El hierro pesado se abrió hacia adentro con un gemido mecánico. Sofía finalmente apartó los ojos de la ventana y miró hacia adelante. Matteo la vio tragar con fuerza. No era tonta. Reconocía una fortaleza cuando la veía. La grava crujió con fuerza bajo las ruedas pesadas mientras se acercaban a la casa principal. Era una estructura brutalista extensa de concreto, madera oscura y vidrio a prueba de balas. No estaba diseñada para el confort. Estaba diseñada para resistir un asedio. No había jardines de flores, ningún toque acogedor, solo ángulos agudos y líneas de visión tácticas. El auto se detuvo. Carmine apagó el motor. Antes de que Carmine pudiera bajarse a abrir la puerta, Matteo se acercó a Sofía. El aroma de su jabón de lavanda cortó brevemente el olor del cuero. «Mírame», dijo en voz baja.
Sofía giró la cabeza. Sus ojos estaban muy abiertos, absorbiendo a los hombres armados que patrullaban el perímetro del camino de entrada. Esta es mi casa, dijo Matteo, con voz baja pero firme, lo que significa que ahora también es tu casa. Los hombres que ves afuera trabajan para mí. Mueren por mí. Y desde este segundo en adelante, también te responden a ti. Sofía lo miró como si hubiera hablado en otro idioma. Tienen armas, dijo. Tienen armas para mantener a la gente afuera, dijo Matteo sin rodeos, no para mantenerte adentro. Tú no eres una prisionera aquí, Sofía. Eres la esposa del Don. Si alguien te mira mal, si alguien te falta al respeto, me lo dices. Y yo acabaré con ellos. Está claro. Era el voto de protección más violento que había hecho jamás, y hablaba completamente en serio. Sofía lo observó, buscando la mentira en su rostro. No encontró ninguna. La línea tensa y aterrada de su boca se suavizó apenas una fracción. Claro, susurró. Matteo empujó la pesada puerta y bajó hacia el aire húmedo. Se giró, ofreciéndole su mano sin vendaje. Sofía miró esa mano un largo segundo. Luego, lentamente, la tomó, bajando del auto blindado hacia la grava de su nueva realidad. El vestíbulo de la finca era una caverna de pizarra oscura y concreto expuesto. Sus pasos no solo hacían eco, retumbaban duros y percusivos, rebotando contra techos de casi 10 metros de altura. El aire adentro era 10 grados más frío que la mañana húmeda de afuera, fuertemente filtrado, con un olor tenue a limpiador industrial de pisos y humo rancio de cigarro. Sofía se paró en el centro del espacio inmenso. No miró el enorme cuadro abstracto en la pared del fondo, ni la escalera de vidrio que se extendía en curva. Miró el suelo. La pizarra pulida reflejaba su postura, hombros tensos, manos entrelazadas sobre el estómago. Parecía una rehén esperando ser procesada. Matteo dejó caer su bolso de cuero sobre una consola de vidrio. Golpeó con un ruido metálico pesado. Una puerta al final del pasillo se abrió, y el ritmo de unos zapatos de suela dura se acercó. Un hombre entró al vestíbulo. Era mayor que Matteo, ya entrado en los 40, vestido con un traje gris carbón a medida que no lograba ocultar la línea gruesa y brutal de sus hombros. Su cabello estaba muy salpicado de canas, peinado hacia atrás con precisión. Era Dominique, el segundo al mando de Matteo, el hombre que manejaba los libros contables, los sobornos, y los cuerpos que necesitaban desaparecer en silencio. Dominique se detuvo a unos pasos. Sus ojos recorrieron a Matteo, deteniéndose brevemente en el grueso vendaje blanco que envolvía su mano derecha, antes de bajar hacia la gasa fresca visible bajo la manga enrollada de su brazo izquierdo. La comisura de la boca de Dominique se movió apenas, un reconocimiento microscópico de la violencia que suponía había ocurrido. Luego Dominique desvió la mirada hacia Sofía. Fue una mirada de autopsia. No estaba evaluando su belleza. Estaba midiendo su ventaja, su nivel de amenaza, su punto de quiebre. Matteo sintió el impulso repentino y violento de interponerse entre ellos y romperle la mandíbula a Dominique. El instinto protector era completamente irracional. Dominique era su hombre más leal, pero el calor que subía por el pecho de Matteo no le importaba la lógica. Antes de que Matteo pudiera moverse, Sofía levantó el mentón. No sonrió. No ofreció la mano. Sostuvo la mirada muerta y calculadora de Dominique con unos ojos magullados por el agotamiento, pero completamente lúcidos. Recordaba la instrucción de Matteo en el auto: no miras al suelo, no te sobresaltas. El silencio se estiró, tenso y puesto a prueba. Pasaron 10 segundos completos. El aire acondicionado zumbaba fuerte en lo alto. Finalmente, Dominique inclinó la cabeza. No fue una reverencia, solo una concesión mínima y a regañadientes a la jerarquía. Bienvenida a la finca, señora, dijo con voz rasposa, como botas rechinando sobre grava. Gracias, dijo Sofía. Su voz fue terriblemente delgada, un junco en medio de una tormenta, pero no tembló. Matteo soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Le lanzó a Dominique una mirada dura y plana. Necesitamos la propiedad cerrada durante las próximas 48 horas. Sin entregas no anunciadas. Cambien las patrullas del perímetro a equipos de 2 hombres. Dominique asintió,
retrocediendo hacia las sombras del pasillo. Considéralo hecho. El jefe llamó hace una hora. Las sábanas satisfacen el requisito. El tratado está sellado. Bien, dijo Matteo secamente. Se giró hacia Sofía, tocando la parte baja de su espalda. Los músculos a lo largo de su columna estaban tensos como un resorte. ¿Arriba? La guió por la escalera de vidrio. El segundo piso era igual de austero que el primero. Sin fotos familiares, sin alfombras cálidas. Se detuvieron al final del largo corredor, frente a una pesada puerta doble de caoba. Matteo la empujó para abrirla. La suite principal era enorme. Ventanales del piso al techo daban a una línea oscura y densa de pinos. La cama era una plataforma baja dominada por sábanas gris oscuro. Parecía más una losa de morgue que un lugar para dormir. Sofía entró lentamente, con la mirada recorriendo las líneas severas del mobiliario. Matteo caminó más allá de ella, abriendo una puerta lateral. Este es el baño principal. Por esa puerta hay otro dormitorio. Es más pequeño, pero tiene su propia cerradura. Sofía se dio vuelta, confundida. Para invitados. Para mí, dijo Matteo. Observó cómo ella procesaba la información. El parpadeo lento de sus ojos oscuros. El leve entreabrirse de sus labios. Sofía miró la enorme cama gris, luego de vuelta a él. No duermo bien, dijo Matteo, despojando la excusa de cualquier emoción. Caminó hacia las ventanas y cerró las pesadas cortinas opacas, sumiendo la habitación en un fresco anochecer artificial. Mantengo horarios extraños. Hago llamadas. Tú necesitas espacio. Y yo necesito que descanses para que no parezcas un fantasma cuando mis capitanes vengan a la casa. Era mentira. Él dormía perfectamente bien cuando no compartía código postal con una chica de 20 años aterrada que lo hacía dolorosamente consciente de la sangre en sus manos. Le estaba dando la suite principal porque solo de pensar en obligarla a compartir un colchón con él, a quedarse rígida y aterrada en la oscuridad mientras él respiraba a su lado, se le revolvía el estómago. Sofía bajó la mirada hacia sus propias manos, los dedos retorciendo la tela de su vestido azul marino. No tienes que renunciar a tu cuarto. Ya está decidido, dijo Matteo con firmeza. Caminó hacia la puerta contigua. Hay ropa en el closet. Beatrice, el ama de llaves, la compró ayer. Si necesitas algo, toma el teléfono de la casa, marca 0. Se detuvo en el umbral, la mano apoyada en el pomo de bronce. Miró hacia atrás, hacia ella. Sofía estaba de pie en el centro de la habitación oscura y enorme, completamente devorada por las sombras y el silencio. Cierra con llave, Sofía, dijo suavemente. Entró al cuarto contiguo y cerró la pesada puerta de caoba tras de sí. Se quedó parado en la oscuridad, escuchando. 5 segundos después, oyó el chasquido metálico y pesado del cerrojo deslizándose a su lugar. Matteo cerró los ojos, apoyando la frente contra la madera fría de la puerta. El sonido de la cerradura no se sintió como una victoria. Se sintió como una acusación. 3 días se convirtieron en 4. Vivían en la casa brutalista de concreto como 2 fantasmas rondando el mismo pasillo, cuidándose de nunca cruzarse demasiado tiempo. Cenaban en extremos opuestos de una mesa larguísima. Sofía aprendió los horarios de los guardias armados. Matteo la observaba desde la ventana de su estudio mientras ella caminaba por el jardín amurallado en las tardes, mirando hacia arriba, hacia el alambre de púas, como un pájaro calculando la altura de su jaula. Sofía interpretaba el papel a la perfección cuando era necesario. Cuando los lugartenientes de Matteo llegaban a la casa a entregar el dinero o a reportar sobre los muelles, Sofía se sentaba en el salón, vestida con la ropa austera y costosa que Beatrice había comprado. Servía espresso. No se estremecía cuando hombres con pistoleras visibles se sentaban en los sofás blancos. Se convirtió en un mueble hermoso e intocable, un activo impecable. Era repugnante. Era pasada la 1 de la madrugada de un jueves. La casa estaba muerta de silencio, salvo por el zumbido mecánico del aire acondicionado central y el chirrido rítmico y distante de las cigarras del otro lado del vidrio a prueba de balas. Matteo estaba sentado tras el enorme escritorio de roble en su estudio. La habitación olía a papel viejo,
a cuero, y al mordisco áspero del antiséptico. Un vaso de whisky escocés reposaba sin tocar junto a una pila de manifiestos de embarque. Estaba tratando de cambiarse el vendaje del brazo izquierdo. Había hecho un trabajo descuidado con el corte. La hoja había estado afilada, pero él la había hundido demasiado profundo en su apuro por producir la sangre para las sábanas del hotel. El corte de 8 centímetros estaba inflamado, los bordes de un rojo furioso e hinchado. Sostenía un pedazo de gasa empapada en alcohol, apretando los dientes mientras la presionaba contra el tejido en carne viva. Su mano derecha, la de los nudillos magullados y astillados, estaba rígida, haciendo la tarea torpe y desesperante. La puerta pesada del estudio se abrió con un chasquido. La mano derecha de Matteo voló hacia el cajón abierto de su escritorio, sus dedos rozando la culata fría de su pistola antes de que su cerebro registrara la figura en la entrada. Era Sofía. Llevaba puesto un suéter de cashmere gris, largo y holgado, que le colgaba más abajo de los muslos, tragándosela por completo. Sus pies descalzos eran silenciosos sobre la alfombra persa. Se congeló al ver la mano de Matteo suspendida sobre el cajón, sus ojos moviéndose hacia el arma y luego hacia su rostro. Matteo retiró la mano lentamente, apoyándola plana sobre el escritorio. El pulso le latía con fuerza en los oídos. Deberías estar durmiendo. Te escuché maldecir, dijo Sofía. Su voz era tranquila, un fuerte contraste con los hombres rudos y violentos que solían ocupar aquella habitación. Se acercó. Sus ojos se fijaron en el desorden de gasas ensangrentadas, cinta médica, y el frasco de yodo sobre el escritorio de él. Se detuvo en el borde de la madera de roble, mirando la herida enrojecida y furiosa en el antebrazo de Matteo. Está infectada, afirmó, con un tono completamente clínico. Está bien. Solo necesita limpiarse, murmuró Matteo, tomando un cuadro fresco de gasa con su mano derecha, torpe y rígida. Se le resbaló de los dedos, cayendo sobre los libros contables. Sofía no pidió permiso. Caminó hacia el costado del escritorio. Olía levemente al mismo jabón de lavanda, pero el aroma del miedo que normalmente lo acompañaba había desaparecido, reemplazado por una resignación cansada. Extendió la mano y tomó el rollo de cinta de la mano de él. Recuéstate, ordenó. Matteo la miró. La cercanía era desconcertante. Durante 4 días habían mantenido una distancia estricta, no dicha, de al menos 1,5 metros. Ahora la cadera de Sofía rozaba el brazo del sillón de cuero. Matteo se echó hacia atrás, dejando escapar una exhalación áspera por la nariz. Le ofreció el brazo izquierdo. Sofía tomó el frasco de yodo. Esta vez no lo advirtió. Lo vertió directamente sobre la herida abierta. El ardor fue una agonía absoluta. Un pico de dolor blanco e incandescente le subió por el hombro a Matteo, la mandíbula cerrándose con un chasquido audible, el cartílago rechinando. Los músculos de su brazo se contrajeron y se sacudieron involuntariamente, pero no lo apartó. Sofía tomó un hisopo de algodón y comenzó a limpiar meticulosamente los bordes del corte. Sus dedos rozaron la piel intacta del antebrazo de Matteo. Su toque era ligero como una pluma, un contraste enloquecedor con el ardor brutal del antiséptico. Te cortaste demasiado profundo, murmuró Sofía, con los ojos concentrados en su trabajo. Tenía prisa, dijo Matteo, la voz un susurro grave y áspero en la habitación silenciosa. Te va a quedar cicatriz. Matteo soltó un aliento seco, sin humor. Se miró el pecho, oculto bajo la camisa oscura, mapeado con la historia violenta de su vida. Una más no hace diferencia. Sofía dejó de limpiar. No levantó la mirada, pero sus manos se detuvieron sobre el brazo de él. Mi padre llamó hoy. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Los ojos de Matteo se endurecieron, fijos en la cabeza oscura de Sofía inclinada frente a él. Sí. Habló con Dominique. No conmigo, dijo Sofía, su voz aplanándose, perdiendo su calidez sutil. Quería asegurarse de que la alianza se mantuviera firme. Quería asegurarse de que estuviera satisfecha con la transacción. Matteo sintió una oleada de puro y crudo asco. Miró las muñecas delicadas de Sofía, la piel pálida iluminada por la lámpara del escritorio. ¿Qué le dijo Dominique? Le dijo que yo era una esposa tranquila y obediente, dijo Sofía.
Finalmente levantó la mirada. Sus ojos oscuros se encontraron con los de él, y por primera vez, no había terror en ellos. Solo un vacío hueco y doloroso. Eso es lo que soy, Matteo. Un fantasma tranquilo y obediente en tu casa. La pregunta golpeó a Matteo directo en el pecho. No era una acusación, era un ruego desesperado de realidad, en una casa construida enteramente sobre mentiras. La miró de pie ahí, dentro del suéter gigante, sosteniendo un pedazo de gasa ensangrentada, curando la herida que él mismo se había infligido para salvarla de la cama que se suponía debían compartir. Cuando estamos afuera, dijo Matteo, señalando vagamente hacia la ventana, hacia el mundo más allá de los portones, eres lo que necesitan ver para mantenerte con vida. Eres la esposa del don. Intocable, se inclinó hacia adelante, el rostro a centímetros del de ella. Podía ver las sombras violáceas y tenues bajo sus ojos. Pero aquí adentro, continuó Matteo, la voz cayendo a un susurro áspero, despojada de la armadura, de los títulos, de la política del clan. En esta casa, no tienes que ser un fantasma. No tienes que ser obediente. Si quieres gritar, grita. Si quieres romper la porcelana china, rómpela. Pero deja de mirarme como si estuviera esperando el momento perfecto para descuartizarte. Sofía lo observó, con la respiración agitándose apenas. La intensidad cruda de sus palabras quedó suspendida en el espacio entre ambos, pesada e innegable. Lentamente, la mirada de Sofía volvió a bajar hacia el brazo de Matteo. Tomó un rollo nuevo de gasa y comenzó a envolver la herida, tirando de la tela blanca con fuerza, uniendo la carne y anclando a ambos a la sangrienta realidad de aquella noche. Agosto cayó sobre la finca como una manta de lana mojada. El calor finalmente se rompió un martes por la tarde, reemplazado por una violenta tormenta eléctrica que bajó rodando desde la cordillera del norte. El cielo se volvió del color de un moretón viejo, morado negruzco y pesado. La lluvia azotaba contra el vidrio a prueba de balas del estudio con el sonido de piedras siendo lanzadas. Matteo estaba de pie junto a la ventana, viendo cómo el agua distorsionaba la vista del muro perimetral. La presión atmosférica hacía doler la cicatriz ya cerrada de su brazo izquierdo, un latido sordo y fantasma pulsando al ritmo de los truenos. Detrás de él, la pesada puerta de roble se abrió. No fue el paso descalzo y vacilante al que se había acostumbrado a escuchar. Fue el pisar deliberado de cuero de suela dura. Matteo no se dio vuelta. Reconocía ese andar. ¿Qué pasa, Dominique? Tenemos una fuga, dijo Dominique. Su voz cortó a través del ruido ambiental de la tormenta, áspera y chirriante. No de dinero. De información. Matteo se giró. Dominique estaba parado en el centro de la alfombra persa. La lluvia le goteaba desde los hombros de su abrigo oscuro, empapando la lana. Se veía sombrío. Explícate, dijo Matteo, caminando hacia su escritorio. Las mucamas, afirmó Dominique sin rodeos. Beatrice maneja un barco disciplinado, pero no les puede coser la boca. Las chicas que limpian el segundo piso hablan con los guardias. Los guardias hablan con los soldados. Dominique hizo una pausa, apretando la mandíbula. Miró directo a los ojos de Matteo. Hablan de la puerta cerrada con llave. De la cama sin tocar en la suite principal. Del hecho de que el don duerme en el cuarto de huéspedes. El aire del estudio se detuvo. El ruido blanco de la lluvia de pronto pareció distante, a kilómetros. Matteo desafió, la voz bajando a un susurro sedoso y peligroso. Dominique no se echó para atrás. Era un veterano de esta vida. Conocía el costo de la debilidad. ¿Y te hace ver débil, Matteo? Hace que la alianza parezca una farsa. Los jefes de Palermo te dieron a la chica para asegurar la sangre de la familia. Si la calle piensa que no la has tocado, van a creer que estás rechazando el tratado. Es sangre en el agua. Los leales a Rossi ya están murmurando. Una furia fría y familiar se enroscó en el pecho de Matteo. Quirúrgica. ¿Letal? Cruzó la habitación en 3 largas zancadas. No gritó. Simplemente agarró las solapas del abrigo mojado de Dominique, su mano derecha cicatrizada retorciendo la tela con fuerza, y empujó al hombre mayor hacia atrás. Dominique golpeó contra el librero de caoba con un ruido sordo que sacudió los huesos.
2 libros de cuentas encuadernados en cuero cayeron al piso, golpeando el suelo. «Que murmuren», gruñó Matteo, con el rostro a centímetros del de Dominique. El olor a lana mojada y humo de cigarro rancio le llenó la nariz. «Yo dirijo esta familia. No las mucamas. No los soldados. Y no tú. Estás protegiendo un activo al costo del imperio», Dominique logró decir, con las manos aferrando las muñecas de Matteo para sostenerse. «Ella es la hija de un clan. Está hecha para esto. Deja de tratarla como si fuera de cristal, o alguien más la va a romper solo para probar un punto». «Dominique». La voz no vino de Matteo. Vino de la puerta. Matteo se quedó helado. No soltó el abrigo, pero giró la cabeza. Sofía estaba de pie en la entrada abierta. No llevaba el suéter de cashmere holgado. Vestía un vestido negro entallado, la tela estructurada y severa, cortando exactamente a la altura de las rodillas. Su cabello estaba recogido en un moño apretado e implacable en la nuca. Se veía aterradoramente compuesta. Caminó hacia el interior de la habitación. Sus tacones negros resonaban con nitidez contra la madera. No miró el arma enfundada en la cadera de Dominique, ni la manera violenta en que Matteo tenía inmovilizado al hombre mayor. Caminó directo hacia el lado de Matteo. «Suéltalo», dijo Sofía en voz baja. La mandíbula de Matteo se apretó. Cada instinto le gritaba que la protegiera físicamente, que la empujara fuera de la habitación y cerrara la puerta con llave. Pero miró sus ojos. No estaban frenéticos. Estaban oscuros, completamente lúcidos, destellando con una autoridad fría y absoluta. Lentamente, Matteo aflojó el agarre. Dio un paso atrás, la adrenalina agriándose en su estómago. Dominique se acomodó el abrigo, aclarándose la garganta, con los ojos moviéndose entre ambos. Sofía dirigió su atención hacia el segundo al mando. No inclinó la barbilla para compensar su estatura. Simplemente lo miró. «Las mucamas serán despedidas esta tarde», dijo Sofía. Su voz era suave, sin ningún temblor. «Beatrice contratará personal nuevo, de fuera del territorio. No hablarán italiano. Y si me entero de que uno más de tus soldados vuelve a discutir mi matrimonio, Dominique, le cortarás la lengua y me la traerás en una bandeja de plata. ¿Está entendido?» Dominique la miró fijamente. La poesía brutal y medieval de la amenaza lo golpeó como un impacto físico. Miró a Matteo, buscando una retractación. Matteo se quedó perfectamente inmóvil, el corazón golpeándole contra las costillas. No dijo nada. Dejó que el silencio la respaldara. «Entendido, señora», murmuró Dominique. Se dio vuelta y salió, cerrando la pesada puerta tras de sí. El pestillo hizo un ruido fuerte al encajar. Afuera, la tormenta rompió con un trueno masivo, sacudiendo los tablones del piso. En cuanto la puerta se cerró, la postura rígida de Sofía se desmoronó. Sus hombros cayeron. Extendió la mano, aferrando el borde del pesado escritorio de roble. Sus nudillos se pusieron blancos. Matteo observó su pecho agitarse, la súbita inhalación de oxígeno delatando el costo terrible y aterrador de aquella actuación. «No tenías que hacer eso», dijo Matteo, con la voz áspera. «Sí, tenía que hacerlo», respiró Sofía, mirando hacia la madera pulida. Él tenía razón. «Si piensan que eres débil por mi culpa, te van a matar». Finalmente levantó la mirada hacia él. La máscara había desaparecido. Volvía a ser solo Sofía. Pero el miedo en sus ojos ya no era por ella misma. Era por él. La comprensión golpeó a Matteo con la fuerza de un tren. Había pasado el último mes tratando de encerrarla lejos de la realidad de lo que era él. Pero ella no quería la caja de cristal. Se había puesto directamente en la línea de fuego para protegerlo. Matteo cerró la distancia entre ellos. No pidió permiso. Extendió la mano, deslizándola hacia la nuca de Sofía, el pulgar descansando sobre el pulso frenético de su garganta. Su piel estaba tibia. Sofía soltó un pequeño jadeo tembloroso. No se apartó. En cambio, sus manos subieron, aferrando el frente de la camisa oscura de Matteo. Cerró los ojos, apoyando la frente con fuerza contra el centro del pecho de él.
Matteo envolvió su otro brazo alrededor de la cintura de Sofía, atrayéndola completamente contra su cuerpo. Hundió el rostro en el cabello oscuro de ella, inhalando el aroma a lavanda y el filo agudo de la tormenta. No era una transacción. No era un contrato. Era un aferrarse desordenado y desesperado, en el centro de una fortaleza fuertemente armada. Eran dos personas paradas en el filo sangrante de un mundo violento, aterradas, profundamente imperfectas, y finalmente sosteniéndose la una a la otra.